Donald Trump's attitude La with the actitud de issue Donald of Trump con el caso de Irán y con lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. Se suponía que iba a atacar Irán con un ataque masivo y a destruirlo todo en Irán, infraestructuras, redes eléctricas, todo. Y de repente en el último momento dijo voy a cancelar eso. Los israelíes no estaban contentos con eso. Dijeron, estábamos preparados para atacar Irán. Y luego dijo eso ayer. Dijo que hay negociaciones en marcha entre Irán y Estados Unidos y que el estrecho de Hormuz está abierto. Y hoy, otra vez, está intentando reafirmarse. Dijo que les va a golpear muy duro, eso fue lo que dijo. Y estamos en un ciclo de idas y venidas con la política de la administración Trump. Y esto es lo que dijo Elijah. Último comentario por su parte. ¿Retirarse otra vez? ¿Han terminado? Bueno, si vuelven a echarse atrás, recibirán un golpe muy duro. Ya lo saben, lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo. Sí. ¿Qué significa eso si se echan atrás? Elijah, ¿qué se te viene a la cabeza cuando habla así? Y está hablando del acuerdo. Se acerca un acuerdo. El acuerdo era, si se suponía que eso iba a funcionar, un memorando de entendimiento. Y parece que está buscando otra cosa. ¿Qué es en tu opinión? Bueno, esa es una pregunta excelente y nos da la oportunidad de analizar lo que está diciendo. En primer lugar, esta es la quinta vez que Donald Trump amenaza con destruir, arrasar por completo Irán, destruir las instalaciones energéticas y destruir todo el país. No es la primera vez. Inevitablemente, esta es la quinta vez que se reafirma, se detiene, cambia el relato y finge que Arabia Saudí o los Emiratos o Qatar o todos ellos o Pakistán le están pidiendo que no ataque y entonces le da a Irán otra oportunidad. Hasta ahora Donald Trump ha dado varias cosas. La primera, y un excelente endor consigo mismo. First, he's an excellent negotiator with himself. He's talking to himself all the time. Habla consigo mismo todo el tiempo y declara la guerra a la televisión, a los medios de comunicación y luego detiene la guerra. Por muy devastadora que la describa, no la lleva a cabo. Y la razón, y esto me lleva al segundo punto, no es que no pueda hacerlo, puede hacerlo. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo? Desde el punto de vista militar, nadie va a la guerra sin unos objetivos definidos. Ahora bien, los estadounidenses y los israelíes fueron a la guerra con objetivos muy claros y no lograron alcanzarlos. Hoy no tienen más objetivo que abrir el estrecho de Hormuz. Así que veamos qué está ocurriendo, para ir más allá de limitarse a hablar del estrecho de Hormuz. Hay negociaciones en curso entre Omán e Irán. Y cuando decimos Omán, significa que los estadounidenses no están lejos de este acuerdo. Eso quiere decir que hay una salida. Alguien le está poniendo una escalera a Donald Trump para que baje del árbol al que se subió. Y no sabe cómo bajar, porque subió tan alto que le resulta imposible bajar por sí solo. Así que ahora le toca a Omán. Pero veamos cuál es el acuerdo, cómo está bajando y dónde estamos. En primer lugar, Omán e Irán acordaron que al entrar por el estrecho de Hormuz, todos los barcos cruzarán por el lado iraní, que es el lado norte, situado a ambos lados de la isla de Larak. A la salida, utilizan el lado sur omaní, pero solo con la aprobación de los iraníes. Así que corresponde a Irán autorizar a los buques que entran y salen, y ninguna otra potencia puede darles a los estadounidenses todo el dinero necesario para que la navegación transcurra sin problemas. Y durante 60 días, el acuerdo se ha dividido. Los primeros 30 días se utilizarán para desminar el estrecho de Hormuz. Volvemos exactamente al párrafo 5 del memorando de entendimiento. Y durante los segundos 30 días, es decir, durante los primeros y los segundos 30 días, Irán no va a cobrar ninguna tasa. Así que el mensaje iraní aquí, dirigido a los omaníes que están negociando y mantienen informados a los estadounidenses de los detalles. Y por supuesto, Omán no puede acordar nada sin la aprobación de los estadounidenses por su parte. Es que no hay negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
negotiations between America and Iran. There are exchange of messages between Hay Steve intercambios Witkoff de and mensajes Abbas entre Steve Araghchi Witkoff that y Abbas Araghchi started que comenzaron before the antes de la war, guerra, continued continuaron during the durante la war, guerra and y han seguido proceed después de la after the guerra, war hasta until hoy. today. El The exchange intercambio of de mensajes messages no is es not una a negociación, negotiation. It's es an un exchange intercambio of de mensajes messages para mantener to activo un keep the canal back secundario, channel porque active, eso ocurrió en because that todos los happened in países, every incluso en country, países even en guerra. countries at war. Así que lo que está So what's ocurriendo ahora happening now es que is hemos we are vuelto back al to párrafo paragraph 5. 5. Eso It significa que means hemos we vuelto are al back to memorando de the MOU. entendimiento. So the Los Americans will lift estadounidenses the levantarán las sanctions on the sanciones sobre Iranian el petróleo oil, iraní, will move retirarán sus away their barcos, ship, abandonarán el bloqueo move e away Irán from the podrá blockade, exportar su and petróleo. Iran will Y be esta es la able to condición de Irán. export its oil Nadie en freely. Oriente Medio And this is exportará the petróleo condition sin of vender Iran. también petróleo iraní. Nobody in the Middle East will Después, export el oil levantamiento de las without sanciones por selling parte de the los Iranian oil estadounidenses well. durante 60 And then the días lifting es of exactamente sanctions lo from the Americans establecido for en el 60 memorando de days is entendimiento, exactly donde as conviene a written los in the estadounidenses MOU, where levantar the las US sanciones is y in their permitir que Irán advantage venda to petróleo lift the para que baje el sanctions precio del and petróleo. allow Iran to sell the oil, so the price of oil will go down. So we see a way of the Iranian to force Así que the vemos una Americans to go forma de back que los to the iraníes negotiation table obliguen a los to swallow estadounidenses their a volver a la words. mesa de The MOU is negociación, no longer a tragarse sus palabras sobre que el memorando de entendimiento ya no seguía vigente y había sido destruido, eliminado, hecho trizas. Todo eso no es correcto. Han vuelto al memorando de entendimiento. Digo esto porque durante 60 días los iraníes podrán vender su petróleo y será aplicable la navegación por el estrecho de Hormuz, como se establece en el párrafo 5. Ahí Irán es quien dirige la orquesta, si solo queremos hablar de las entradas y salidas. Y también hay una novedad. Se utilizará la ruta de navegación del Paso Sur de Omán, no solo la isla de Larak y la ruta iraní, pero únicamente cuando esos barcos se coordinen con Irán. But only when these ships coordinate with Iran. That is important for Iran because it's sending Eso es importante para Irán, porque está enviando otro mensaje diciendo, yo soy quien tiene el control. Y a los estadounidenses, si no cumplís lo que firmasteis en el memorando de entendimiento en Versailles, cuando Donald Trump se reunió con los líderes del G7, entonces volverán las perturbaciones en el estrecho de Hormuz. Ahora bien, algunas personas dirían que el estrecho de Hormuz es la única carta iraní. Eso es erróneo, porque aún no estamos hablando del programa nuclear. No estamos hablando de cómo va a proceder Irán con el programa nuclear, el enriquecimiento, las centrifugadoras avanzadas, cuántas centrifugadoras, el porcentaje, qué va a pasar con el 20%, qué va a pasar con el 60%, los 441 kilos. Así que Irán todavía tiene muchas palancas para decirles a los estadounidenses, de acuerdo, ahora no solo no permitiré que entren los inspectores, sino que también restringiré la navegación en el estrecho de Hormuz por mantenimiento, por medio ambiente, por reorganización, por limpieza, por cualquier motivo. Esto siempre se utilizará por una razón final. Irán no aceptará el fin de esta guerra sin que se levanten todas las sanciones, sin recuperar sus activos congelados y sin recibir también una compensación por la guerra causada por los israelíes y los estadounidenses. Y por eso los iraníes están hablando de 60 días. Es decir, que después de esos 60 días, Irán volverá a revisar el acuerdo y verá hasta qué punto son sinceros los estadounidenses. Y aquí es donde intervendrán e impondrán otras condiciones. Algunas personas dirán o argumentarán que esto no respeta la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ni la navegación. Irán no ratificó esa convención y estamos en un estado de guerra. La guerra no ha terminado. Y puesto que los estadounidenses violaron el derecho internacional al atacar a Irán junto con los israelíes, Irán puede decir que ahora estamos en un estado de guerra y que todo el derecho internacional queda suspendido porque he sido atacado en contra del derecho internacional. Soy miembro de la ONU y esa condición de miembro no ha sido respetada. Elijah, al analizar el estrecho de Hormuz, ¿cuál es la parte más difícil del acuerdo para Estados Unidos? ¿Que acepten que Irán esté, ya sabes, al mando de este comercio, controlándolo?
¿O se debe a que sabemos que Donald Trump quería formar parte de esto? Decirles a los iraníes, si queréis cobrar a estos barcos o buques, nosotros vamos a formar parte. Irán dijo, no, no vais a formar parte. Esto será entre Irán y Omán. ¿Y qué significa eso en la mente de Donald Trump? Sabemos que la clase dirigente de Estados Unidos está principalmente preocupada por la especie de victoria estratégica de Irán en el estrecho de Hormuz. Pero en la mente de Donald Trump, eso es estratégico. ¿Es estratégica una parte del dinero que están ganando con el estrecho de Hormuz y el nuevo mecanismo? ¿Qué es exactamente? Una combinación de ambas cosas. No, creo que el presidente de Estados Unidos es una persona muy impulsiva, que diría cualquier cosa que se le pase por la cabeza y con muy poco conocimiento de geopolítica. Y eso quedó confirmado con su ataque a Irán desde el primer día, cuando en realidad no se dio cuenta de que Irán iba a cerrar el estrecho de Hormuz. Pero incluso antes de eso, un presidente que no escucha a 18 agencias de seguridad e inteligencia que le dicen no vayas a la guerra, hizo no, porque esto va a ser muy malo, con consecuencias impredecibles. Y resultó que hay gente muy inteligente en Estados Unidos que piensa, pero no tiene la decisión final. Porque la decisión de ir a la guerra, como hemos visto con Tony Blair en Irak o con George Bush contra Irak, la decisión final corresponde al político, no a los hechos, ni a un estudio riguroso de la geopolítica y de las consecuencias de la guerra, las posibilidades de ganar, las posibilidades de sufrir pérdidas y lo que va a ocurrir como dinámica si Estados Unidos entra en guerra contra otros países. Esta es una reacción impulsiva del presidente de Estados Unidos, que pensó que podía ir a la guerra sin consultar a sus aliados, que no los necesita y que Irán iba a ser derrotado en 3 o 4 días. Todo eso es fruto de un cálculo erróneo. Y lo que está haciendo hoy es improvisar. No se puede improvisar frente a un país de 1.640.000 kilómetros cuadrados, con más de 90 millones de habitantes, con una ideología fuerte, donde las pérdidas no tienen ese significado, sino que se traducen en sacrificios. Y están dispuestos a hacer sacrificios. Y estas no son palabras vacías, porque Irán nos ha demostrado durante 47 años que tras miles de presiones máximas y tensiones, no se ha sometido a Estados Unidos. Así que no lo va a hacer hoy. Esta gente ha soportado los máximos ataques y la destrucción. Han vivido en circunstancias muy difíciles, pero han mantenido su dignidad, porque la dignidad les importaba. Esto es lo que Donald Trump no logra entender, que no va a quebrar a esta gente. Y como estas personas han vivido, tenían un imperio y una gran historia, no van a venir a decir, de acuerdo, podemos destruir todo lo histórico de vuestro país, destruimos el programa nuclear. ¿Y qué pasa con el conocimiento y con la civilización por la que ha pasado este país? Todo eso no se tuvo en cuenta. Y Donald Trump fue a la guerra porque Benjamin Netanyahu resultó ser completamente ignorante sobre Líbano e Irán, pero también sobre Gaza, porque se enfrentó al 7 de octubre. Luego llegó a fingir que él no lo sabía. No en super es alguien experti por Thithol Por tanto, asesinar a científicos en Irán no elimina los conocimientos científicos que los iraníes han adquirido. Al contrario, los iraníes aprendieron a contar consigo mismos. Así que, ¿a qué se enfrenta hoy Donald Trump? No tiene una salida, no tiene una estrategia para detener la guerra y salir como vencedor. Y el punto más importante con el que se queda es que Irán no perdió, e Irán impuso sus condiciones en el estrecho de Hormuz. Eso es algo que los estadounidenses no pueden digerir. No solo Donald Trump, sino toda la élite, los responsables de decisiones anteriores y actuales, no pueden aceptar que el declive del imperio estadounidense comience a manos de los iraníes. A los estadounidenses les resulta muy difícil reconocerlo y aceptarlo, porque si se ha alcanzado el acuerdo entre Omán e Irán,
Eso significa que los estadounidenses aprobaron el control total iraní del estrecho de Hormuz. Significa que, para todos los países del Golfo que limitan con Irán, y también para los que están un poco más lejos, Irán es un país al que necesitan tener como mínimo, no como enemigo, no como amigo, porque los saudíes nunca serán amigos de los iraníes, pero al menos no como enemigo, porque no pueden derrotarlo. El día que consigan derrotar a Irán, destruirán Irán. Pero puesto que los estadounidenses y los israelíes, los dos ejércitos más poderosos, intentaron hacerlo, tienen que tratar con Irán. Esto es lo que Donald Trump encuentra muy difícil de digerir. Elijah, ¿cuál es la postura de Arabia Saudí respecto a Irán? ¿Por qué no quieren ver a Irán como un amigo a largo plazo? No hablo del corto plazo. ¿Y cuál es el problema fundamental entre ambos? Bueno, el problema básico se remonta a hace 1400 años. Es algo que se sitúa entre el califato y el cuarto. Empezó con el cuarto califato y continuó durante todo el periodo islámico, hasta que el jeque Ibn Taymiyyah lo consolidó. Y después, el jeque Mohammed bin Abdul Wahhab, que fue alumno de Ibn Taymiyyah y que odiaba a los chiíes, intentó exterminarlos durante el Imperio Otomano. Fue a Jabal Amel para matar a la mayoría de los chiíes, pero nunca lo consiguió. Por eso recuerdo que el jeque Zawahiri envió un mensaje durante la guerra, durante la invasión estadounidense de Irak, a Abu Musab al-Zarqawi, que entonces era el jefe de Al-Qaeda en Irak. Le decía, ¿alguien ha logrado exterminar a los chiíes a lo largo de la historia islámica? Eso significa que el número 2 de Osama Bin Laden, que más tarde tomó el mando, el jeque Zawahiri, le estaba diciendo a Abu Musab al-Zarqawi, jefe de Al-Qaeda en Irak, no ataques a los chiíes, o a los estadounidenses. Don't attack the Shia, go and attack the Americans. Well, that hate that exists in the heart of Bueno, ese odio que existe en el corazón de la religión, en el corazón de la secta, en la manera en que los suníes ven a los chiíes, es a lo que se aferran los saudíes. Por eso intervinieron en Líbano contra los chiíes libaneses y trataron, durante Saad Hariri, de ponerlo en contra de Hezbollah y de los chiíes del Líbano. Intentó atacarlos y Hezbollah le dio la vuelta a la situación. Y por eso intervinieron en la elección del actual primer ministro. Intentaron arrinconar aún más a Hezbollah, pero no lo están logrando. Sin embargo, como no se trata de un país que piense estratégicamente a largo plazo, dejan que su ira prevalezca sobre la estrategia. Aún así, con Irán hemos visto cómo se han comportado. With Iran, we have seen how they have behaved. They accepted to go to Iraq to deal with the Aceptaron ir a Irak para hacer frente a los iraníes y alcanzar un acuerdo que en realidad no se sostuvo. Eso no significa que haya amor entre ellos, pero no hay una situación de guerra, especialmente desde que Saddam Hussein, el líder suní, fue destituido y sustituido por la mayoría chií en Irak, que representa el 65% del país. El poder en Irak se dio más a los chiíes que a los suníes, y eso incrementó el odio de Arabia Saudí, que apoyó a Al-Qaeda, apoyó la insurgencia, apoyó a la gente de Al-Anbar contra el gobierno de los chiíes y quería cambiar esa situación. Por eso escuchamos a Joe Biden, cuando era vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama, hablar de Chistán, Kurdistán y Sunistán, algo que Arabia Saudí apoyó, pero que nunca funcionó. that Saudi Arabia supported but never worked. So all this and the support of the Iranians. Todo esto y el apoyo de los iraníes a todos los pueblos oprimidos del mundo. Y cuando digo del mundo, es porque apoyaron a Sudáfrica contra el régimen del apartheid. Apoyaron a Venezuela cuando no estaba en manos de los israelíes, como hoy, y de los estadounidenses. Apoyaron a los suníes de Hamas. Apoyaron a los bosníacos en Bosnia y Herzegovina en 1993, durante la guerra contra los serbios. Apoyaron a los kurdos, que son ateos y suníes, en el Kurdistán iraquí, contra ISIS, cuando ISIS atacó Erbil. Apoyaron a los cristianos babilonios del norte de Irak. Cuando fueron atacados por ISIS, apoyaron a los cristianos y a los alawíes, que no son chiíes duodecimanos, en Siria contra ISIS y los yihadistas.
Así que eso es algo por lo que los saudíes, que se sentaron en el trono de Oriente Medio durante muchas décadas, se sintieron amenazados. No solo por la composición suní-chií, sino también porque su poder disminuía y el de Irán aumentaba. Porque Irán, sinceramente, empezó a recoger los frutos de los errores de los estadounidenses. Los estadounidenses fueron a Afganistán y eliminaron al mayor enemigo de Irán en 2002. Irán y Afganistán estaban casi en guerra cuando los afganos mataron, recuerdo, a 5 u 8 diplomáticos iraníes. Ahora no lo recuerdo. Y aquí es donde surge la tensión. Irán estuvo prácticamente en guerra con Afganistán y después eliminaron a Saddam Hussein, uno de los mayores enemigos de Irán. Pero no para hacerle un favor a Irán, sino porque querían acercarse, porque Irán era el siguiente, según el general de 4 estrellas, Wesley Clark, que dijo que los estadounidenses iban a ocupar 7 países en 5 años. Y eso es lo que hicieron los estadounidenses. Los iraníes fueron detrás de ellos, incent special call the rudimithas estadounidenses, y su avkug letapor cheese dry ascun, agricultura, bostrang.